nanotermita en el chat. ¿Crees que esa puede ser la verdad de lo que pasó? A ver, que es una evolución controlada, no solo lo es la perfecta, es la mejor que se ha hecho nunca y todavía no ha sido superada. Obviamente, no vamos a acusar al gobierno americano de haber hecho eso, ¿no? Esto lo hizo Mohamed Matta, que justo al chocar el avión saltó, se metió dentro del edificio rápidamente, tenía una mochila en la espalda, estuvo colocando la nanotermita por los 110 pisos, hasta abajo, en todos los pilares, absolutamente en todos, sincronizó muy rápidamente todo eso en un PC que puso abajo, lo puso en marcha y luego subió arriba para tirar el pasaporte por la ventana, justo cuando estaba el policía, él miró a ver cuando había un policía cerca y dijo, a ver si le va a ese y se lo tiro, ¿no? Y luego ya se murió, luego sí, luego ya pudo morir tranquilo porque había hecho su trabajo, ¿no? Para hacer eso hacen falta ya no días, semanas. Habían reportado gente trabajadora o gente que tenía una empresa en el edificio, había reportado que los 15 días anteriores, 2 fines de semana, o no sé si uno, gente vestida con monos naranjas y grandes bolsas, había entrado dentro del edificio porque en teoría iban a cambiar el sistema de fibra óptica o el que hubiera en ese momento de internet porque funcionaba mal. Y entonces lo hacían fin de semana y echaron a todo el mundo fuera. Solo que esta gente tuvo que ir porque tenía un servidor allí que se le paró y entonces fue a cambiar el servidor, a encenderlo, lo que fuera. Y los vio, ¿no? Y esto fue justo el fin de semana anterior y no sé si el anterior también. ¿Qué estuvieron haciendo todo un fin de semana con las torres vacías? Pues ¿qué iban a estar haciendo? También hablaban de que se oían máquinas, había unos niveles que eran técnicos, ¿no? Cuando tienes 100 y pico plantas, el acondicionamiento del aire, el agua y todo esto lo tienes que poner cada X número de plantas. En este caso había 2 grandes plantas, que además se veían en las fotos, había 2 niveles como con una sombra, una franja, esas eran las plantas técnicas. Ahí, digamos que fue la base seguramente para trabajar hacia arriba y hacia abajo en todo el edificio. Eso es una labor militar, no la hace cualquiera, ni siquiera militar de base, eso es de cuerpos de élite, del Estado profundo, de un ejército privado, de Blackwaters. Ahí no vamos a entrar porque tampoco ahora mismo es muy importante, ¿no? No compliquemos la audiencia más. Eso solo puede hacerse de forma muy sincronizada, con gente muy buena, muy precisa y sin fallos. ¿Por qué? Porque el resultado fue perfecto. Perfecto. Nadie puede negar que los edificios cayeron. También es un poco curioso. Entonces, la versión oficial dice que 2 aviones se estamparon contra las 2 torres y que la explosión y el combustible subieron tanto la temperatura que afectaron a la estructura del edificio, provocando su caída. Tú, Jaime Garrido, eres arquitecto. Coméntanos por qué esto no es posible. Bueno, primero dijeron eso porque no podían decir que el impacto de los aviones podía derribar los edificios, porque eran aviones que habían sido calculados, y lo dijo los mismos ingenieros que lo calcularon la estructura, habían sido calculados para el impacto del avión más grande de la época, que era muy parecido al que chocó en cada uno de ellos. Por tanto, absorbían como una malla, era una estructura de malla vertical y horizontal, y funcionaban para que la gente entienda como si fuera una mosquitera. Una mosca viene a toda velocidad para entrar en tu casa, tiene una mosquitera y se estrella contra la malla, pero no pasa para adentro y no derriba la malla. Recordemos que los aviones son de aluminio ligero, son como si fueran latas de cerveza con alas y no están hechos para estrellarse con edificios y demolerlos, están hechos para volar. Y cuando veis en internet cómo se desguaza, que hay vídeos, es espectacular, cómo se desguaza un avión con una especie de tijera, es una excavadora con una pata de tijera, con un brazo de tijera, es que empieza a cortarlo como si fuera papel. Y cuando hemos visto que choca un pato contra el morro de un avión, el pato se muere y el avión se queda aplastado, el morro. Entonces, ¿cómo que un avión entra dentro de un edificio, deja una huella como si fuera el coyote de Correcaminos, la deja perfecta, no aparecen los motores, las alas no se rompen? Sin embargo, en el Pentágono las alas se rompen antes de entrar y las alas no aparecen, pero entra haciendo un círculo perfecto hasta el fondo, 5 niveles pasa de edificio. Bueno, como no podían decir que había derribado el edificio el avión, hablaron del calor. Pero hay una cosa que hay que entender. El acero se funde a los 800 y pico grados. Sí, pero se funde a los 800 y pico grados en altos hornos, con fuego intenso y con presión, es decir, cerrado y con presión atmosférica,
para que sea más eficiente el calor. Y sí, lo fundes y se debilita a partir de 450 o 500 grados hasta que alcanza una forma plástica y se deforma. Nadie vio a ese edificio deformarse para 8 lados, ¿no? Vimos cómo se torcía para un lado, de repente se enderezaba y caía perfectamente vertical. Aunque fuera verdad que el calor derritió 75 pilares que tenía cada frente, y eran 4 lados, son 300 pilares de perímetro y había otros 300 interiores, pero unos tamaños así de gordos, o sea, una barbaridad de lo que es el espesor de los pilares. Eran pilares de 1 metro y pico. O sea, eran como verdaderos cuchillos para que llegara un avión y se metiera dentro. Si haberse metido sería como cuando coges un huevo y lo metes en el rallador. Lo haces así y lo partes en cachos perfectamente iguales. Eso tenía que haberle pasado al avión. Nunca hubiera llegado al segundo núcleo, porque lo que era el perímetro era en sí mismo una malla. Pero dentro, a bastantes metros, para que fueran panorámicas las salas y tuvieran pilares, a 20 o 25 metros, había el núcleo, los pilares más gordos estaban en el centro, ¿vale? Jamás hubiera llegado el avión con fuerza para demoler los pilares de atrás. Y el calor, en el momento que el avión deflagra, que no estalla, porque lo que vemos, viendo la experiencia que se tiene con explosiones o deflagraciones, es que no es que haya un estallido, es que el fuel, ¿no?, se inflama y al inflamarse ya no hay fuel. Se estima que en los primeros 5 minutos el supuesto choque y la supuesta explosión ya no quedaba más que un fuel residual por el suelo. Estamos hablando de que estaban en el piso 70, 80, 90, no sé, tocaron en 2 niveles distintos, rompieron todos los cristales, supuestamente, al entrar no, al entrar se ven los vídeos, el avión entra sin romper un solo cristal, no cae ningún trozo de cristal hacia abajo. Pero cuando el avión estalla, son cristales muy raros, eran, no sé, cristales especiales para ahí, ¿no? Al estallar el avión, o lo que fuera que estalló dentro, los cristales salen para afuera. O sea, el avión se mete a 800 kilómetros por hora y los cristales no caen al exterior. Pero cuando estalla, sí caen al exterior, ¿no? Es muy curioso. Bueno, volvamos a la temperatura. Tú estás en una torre en alto a 80, 90, 100 metros de altura, ahí pega el viento. Yo estuve, antes de que las derribaran, lógicamente, estuve un año viéndolas y en la punta de una de ellas, en la que tenía el mirador y el restaurante, pues el viento, un día normal, podía hacer oscilar la torre hasta 1 metro. Tú veías como soy, así de madre mía, vámonos, ¿no? Pues con un poco de viento arriba, aunque estaba calculado para aguantar el viento, ¿vale? Pues tenía que ser flexible, porque si es rígido es cuando puede el viento hacer daño, pero si das flexibilidad, pues bueno, como una hoja de un árbol, ¿no? Como una rama. Entonces, arriba se movía mucho, por tanto es que hay viento que empuja, ¿no? Si tú has roto todos los cristales, has quemado todo el fuel en los primeros minutos, ¿qué carga de fuego tienes? Carga de fuego le llamamos cuando hay algo que arde. Si tú echas paja en una fogata, tienes una carga de fuego muy corta, porque eso arde en 2 minutos y se va. Si echas troncos, pues está más tiempo, ¿no? Y si el tronco es más denso y tal, pues tarda más en arder y aguanta más el fuego. Entonces, aquí no había nada, porque al supuestamente entrar los aviones, bueno, que hubiera aviones que entraran, y romper todos los cristales, todo lo que había allí voló. Todos los muebles, las sillas no se iban a quedar quietas, los muebles no se iban a quedar quietos, las lámparas no se iban a quedar quietas, ¿no? Todo eso salió de allí, no había nada que ardiera. Y aunque ardiera, eran muebles como los que hay en tu casa. Imposible que alcance una temperatura que funda nada. Aunque pudieran fundir los 4 pilares que estaban al lado de los aviones, y si queréis, en vez de 4 ponemos 40, lo que no pueden fundir es todos los pilares del edificio. Recordemos, 300 por planta por 100, más de 100 plantas, 110 plantas, ¿no? Entonces son 300 por 100, 30.000, ¿no? Unos 30.300 pilares fueron fundidos simultáneamente no, con 1 segundo de diferencia entre cada piso. Qué casualidad que primero se funden los de arriba, luego el de abajo, incluso los 80 pisos que no había fuego ninguno, también se funden. Porque dicen colapso, no, es que el colapso al hierro lo deforma, lo retuerce, lo puede, al ejercer fuerza y torsión sobre él, puedes deformar el acero y lo puedes hasta partir, si la fuerza es muy bestia. Pero no queda derretido, no queda diluido, no queda convertido en un magma hirviente
que 2 o 3 meses después, cuando ya empezaron a excavar y retirar los escombros, se encontraron un lago, en el sótano, había 6 sótanos, se encontraron un lago de magma hirviente, supuestamente el acero derretido que estaba abajo. 2 meses después, todavía estaba caliente y todavía era un magma. Eso no es normal, eso no es física y química de la que se estudia. Ahí tuvo que intervenir algo que desde luego en la versión oficial no está, no encaja ni para atrás y que claro, que habla de cosas que no conocemos, como pueden ser armas escalares o armas satelitales, cosas de la Guerra de las Galaxias. Recordemos